Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast del papel al píxel. Estamos acá en un nuevo capítulo con personas que me van a estar acompañando, especialistas, tipógrafos, que me van a estar ayudando a llevar a cabo este podcast. Vamos a presentarlos. Primero está Ezequiel Hermosilla, Joel Vera y Mauricio Vera. Ellos me van a estar acompañando y vamos a estar analizando algunos portales de noticias conocidos del medio y vamos a estar viendo cómo podemos analizar su estructura, cómo están formados y todos basados en la bibliografía de Ellen Lupton, tipografía en pantalla. Así que le mandamos desde acá un saludo a Ellen Lupton, que seguramente está viendo este podcast, sabemos que a veces se escucha, así que vamos allá. ¿Y querés proseguir la charla, Joel, para empezar? Bueno, para comenzar nuestra charla, lo que fuimos haciendo fue relevar varios portales digitales, sobre todo pensando en qué contenido tienen. En este caso, el contenido que se eligió fue informativo o de periódicos o revistas digitales. Principalmente trabajamos Clarín, Olé e IGN Latinoamérica, que trabajan distintos contenidos y públicos diferentes. Comenzando por Clarín, analizando el diseño y sus retículas, podemos darnos cuenta de que trabaja con cuatro columnas y trabaja a un tamaño reducido en pantalla, reorganizando el contenido a un ancho de una columna. Esto se conoce como diseño responsive. En cuanto a la tipografía, pudimos detectar en base al Font Ninja, o sea, una extensión de Google Chrome, que te permite detectar qué tipografía se está utilizando o un aproximado. En este caso fue de 23 píxeles por 32 de interletrado. Y en cuanto a la jerarquía, podemos denotar que al ser un portal digital de mucho contenido, lo que se secciona mucho es el contenido a través de jerarquías visuales y de subtítulos y títulos. Sí, la verdad que es bastante interesante. Ezequiel, ¿qué nos podrías aportar vos? De nuevo. Lo que decía Joel, agregando a eso, vamos a hablar sobre los wireframes. Un wireframe es una representación esquemática que ilustra la estructura básica de un sitio web o una aplicación. Esto actuando como un esqueleto visual que mapea los elementos esenciales de la interfaz. Dentro del portal elegido, en este caso Clarín, encontramos una disposición de wireframes básicos, ya que incluye bloques de información esenciales mostrando las noticias y esto hace para discutir qué conceptos van a ser iniciales y cuál va a ser su flujo de interacción. Después de los wireframes tenemos los elementos interactivos. Un ejemplo, botones o cuadros desplegables, que son elementos básicos. En este caso, dentro de la página Clarín, si nos dirigimos hacia el final de todo, encontramos botones interactivos que nos dirigen hacia su Facebook, Twitter, LinkedIn, en general hacia sus redes sociales. Dentro de los menús tenemos tres tipos. Tenemos el menú fijo, el menú deslizante y el menú desplegable. En este caso, Clarín posee dos tipos de menús. Un menú fijo donde aparecen las pestañas que nos dirigen hacia su información y luego si se tocan tres puntitos en una sección superior dentro del menú fijo se despliega otro menú mostrándonos diferentes secciones dentro de la misma carrera, diferentes secciones de información. Y bueno, por último, yendo hacia qué herramienta de navegación utiliza dentro del texto Clarín, utiliza enlaces de texto, ya que dentro de la exposición de los wireframes, al elegir cualquier tipo de artículo, este nos redirige hacia una nota completa y además nos dirige hacia el escritor de esta misma. Muy interesante eso que nos contás, Ezequiel. Mauricio, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, para ampliar un poco la información, yo voy a hablar lo que es el vocabulario, que el libro de L. Lupton se refiere a este vocabulario como las interacciones que hay entre el usuario y los dispositivos digitales. También encontramos que estos nuevos gestos táctiles enriquecen la experiencia del usuario. O sea, voy a abarcar un poco lo que son estos gestos, que pueden ser tanto el toque, el doble toque, arrastrar, deslizar, todo esto con el dedo. Y se puede ver principalmente en lo que son pantallas de celulares y tablets. En el caso de los tres ejemplos, tanto Olé como Clarín y IGN, los tres poseen este
este vocabulario que lo que ayuda es a mejorar la interfaz de usuario. Por otra parte, encontramos también sombras paralelas y degradados, que en este apartado el uso de sombras paralelas y degradados ayuda a que el diseño adquiera una ilusión de tridimensionalidad y mejora esa experiencia de usuario. En cuanto a, por ejemplo, el diario Clarín, encontramos un pequeño degradado en lo que son las imágenes, a modo de generar también ese contraste en lo que es el epígrafe con su imagen. Muy interesante todo lo que dijeron. Déjenme también hacer mi aporte, que es que en el diario Clarín, cuando nosotros ingresamos a una noticia, más allá de que está la jerarquía muy presente porque utilicé diferentes tamaños de texto para los títulos, también podemos ver cómo está formado la lectura, cómo es la lectura. En este caso es una lectura selectiva porque tiene una experiencia interactiva, es decir, cuando uno va bajando puede haber diferentes hipervínculos que uno pueda apretar y que te llevan a otras noticias. Otro dato importante es la forma o cómo es el flujo de contenido. En este caso se organiza en torno a un eje central. Esto quiere decir que el contenido, como podemos ver, está en el medio, que es el texto, y en los costados hay lugar para contenido adicional. En este caso, por ejemplo, otras noticias o publicidad también puede ser. El siguiente portal que vamos a analizar es el de IGN, que es una página donde básicamente tiene como noticias de los videojuegos. Así que vamos de nuevo el mismo análisis. Empezamos con Joel. ¿Querés comentarnos? Bien, Gonzalo, te voy comentando acerca de la investigación que realizamos sobre el diseño y la reticulación de IGN. Y particularmente fue de los tres que hemos relevado, fue el único que contiene un diseño adaptable, es decir, que el diseño y el contenido se va adaptando en función del tamaño de la ventana y en función del dispositivo que se esté viendo. Por ejemplo, en celular detectamos que utiliza solamente 2 columnas y en cuanto al PC utiliza 4 columnas. Siguiendo el mismo análisis, pudimos detectar que la tipografía utilizada es empleada tanto en títulos como para textos largos y la jerarquía se da en base a subtítulos y etiquetas que contienen hipervínculos para dividir los temas. Como es un portal que también habla sobre otras características del mundo gaming y también habla sobre series y relacionadas al mundo gaming, lo que permite esto es organizar el contenido. En cuanto a la tipografía específicamente, la tipografía que trabaja es una sans serif de 20 píxeles por 32 píxeles de interletrado, pero dentro del contenido también utiliza páginas secundarias o suplementos que hablan sobre otros temas relacionados al gaming, en donde este diseño va variando, utilizando, por ejemplo, para texto 2 columnas y para el artículo secundario o para complementos utiliza una sola columna. Te doy la palabra, Gonzalo. Muy bien, la verdad que muy interesante y es muy bueno que hayas aportado lo del responsive porque hay muchas páginas que no tienen esta función y es muy importante saber sobre esto. Ezequiel, ¿querés Ojo, continuar vos? ¿Cómo? Ojo ahí Bueno, ojo ahí que responsive no es lo mismo que adaptable, ¿eh? Responsive tiene que ver con que el contenido se va adaptando al ancho de la pantalla y mantiene las mismas columnas. Ujú. Y el diseño adaptable se va adaptando el contenido o se va prediseñando el contenido en base a los tamaños específicos. Perfecto, buenísimo que tires esa data. Ezequiel, ¿querés continuar? Bueno, volviendo hacia los wireframes, interactividad y los lenguajes, empecemos por los wireframes. Al igual que el Clarín, en este caso IGN mantiene una misma estructura básica con bloques de información esenciales. Tanto Clarín como IGN no abogan hacia lo detallado, sino que van más hacia lo básico y hacia un camino recto para el usuario. Yendo hacia los botones de interactividad, a diferencia de Clarín e IGN, encontramos que estos botones de interactividad no nos llevan como tal a sus redes sociales, sino que estos botones de interactividad nos llevan, por así decirlo, a noticias de marcas en general de consolas de videojuegos, como puede ser PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox. Además, tiene otro botón de interactividad que nos lleva hacia un apartado como su empresa, que nos habla del soporte, de lo que son ellos, etcétera. Si vamos hacia
Los tipos de menú, en este caso IGN tiene un menú desplegable, ya que al presionar un botón que está, una flecha que está al lado de su título, se nos despliegan varias opciones, siendo esta la de noticia, entretenimiento o de las consolas. Como herramienta de navegación, tanto al igual que el Clarín, vuelve nuevamente con enlace de texto, ya que al cliquear, ¿no?, en estos cuadros, nos llevan hacia la nota y hacia el autor de la misma. Muy bien, Mauricio, ¿no querés aportar algo? Abarcando más del tema, también quiero añadir el principio de mostrar y ocultar, que es una estrategia crucial para presentar grandes cantidades de información en espacios reducidos. Y en IGN Latinoamérica tenemos un slide con una flechita que lo que hace es ocultar la información del costado para poder tener un paneo general de lo que es la página principal. Es muy, Grandioso. la verdad que es muy interesante la página de IGN, nos sorprendió bastante. Vamos a entrar, por ejemplo, en una nota y vamos a volver a comentar esto que estábamos hablando. Podemos ver una lectura secuencial porque las noticias son textos largos. También tiene destacados con bold, con la letra en versión bold. También en el anterior me olvidé de comentar que Clarín es muy curioso porque cuando uno va a ver al celular cambia completamente la pantalla, o sea, el fondo se pone negro y con las letras en blanco. Eso pasa siempre que uno lo ve en el celular. En este caso, si vamos a IGN, también vemos que cambia la estructura. Podemos ver que la letra es más grande. También es interesante que se comprime mucho el texto. Acá podemos ver que en la pantalla, en la computadora, el texto es mucho más ancho. Vamos a estar viendo la comparación, igual la están viendo en pantalla. Y podemos ver que a diferencia de Clarín, no hay contenido adicional en el costado como habíamos visto. En este caso no hay nada, ni siquiera hay publicidad ni otras notas. Simplemente hay un pequeño destacado en donde pone y no te pierdas y pone como una noticia, pero está dentro del bloque de la noticia, no a los costados. Por último, vamos a pasar al último portal que analizamos, que es el diario Olé. A ver, contanos qué encontraste, con qué te encontraste acá, Joel. Bien, hablando sobre el diario Olé, podemos mencionar que utiliza una estructura estándar en cuanto a la jerarquización de las columnas. Es muy clara, se puede llegar a notar incluso en la página principal cómo estas columnas se dividen y está muy bien marcado el espacio entre estas columnas. El diseño corresponde a un diseño responsive, ya que el contenido se va adaptando al tamaño de la pantalla y también funciona bien en dispositivos móviles. En cuanto a la tipografía, utiliza una tipografía de palo seco que se llama Noto Sans Display, que en este caso sí podemos averiguar cuál es la tipografía. Trabaja a 20 píxeles por 34 de interletrado y es una tipografía que se lee muy bien. Es un tamaño muy claro y muy específico. En cuanto a las columnas, y podemos destacar algo muy importante, que tiene dos columnas para el texto, tiene una columna para una publicidad que se llama sticky lateral, que básicamente mientras el lector va leyendo todo el contenido de un artículo, va siguiendo una publicidad, lo cual esta publicidad es bastante cara para pautar y es una de las más requeridas. También tiene publicidades estáticas que utilizan una sola columna y para los artículos secundarios o para que el lector siga leyendo más contenidos relacionados, tienen otra columna. Entonces, en este caso tenemos dos columnas para el texto, una para el sticky lateral, que es la publicidad, y otra para los artículos. En cuanto a la fotografía, utilizan todo el ancho de la pantalla disponible. Muy bien, la verdad que nos sorprendió mucho Olé. Ezequiel, ¿nos querés comentar qué pudiste detectar de los menús o si tiene menús o cómo son los menús? Agregando a lo que dice Joel, y también para no aburrirlos con los wireframes, mantiene la misma estructura tanto de Clarín que de IGN, y justamente respondiendo a tu pregunta sobre los menús, en este caso Ole tiene tanto un menú fijo como un menú deslizante. ¿Por qué un menú fijo? Ya que esto está en la parte superior de las noticias, ya que muestran todas estas opciones a forma de pestaña. Y tiene un menú deslizante ya que hay un panel de 3 puntos que al cliquearlo justamente revela opciones interactivas. ¿Por qué opciones interactivas? Te preguntarás, Gonzalo, ya que uno al cliquear estos escudos
de los equipos de fútbol, nos llevan a su información de la temporada, nos dicen su último movimiento de fichajes, noticias, etcétera. Eso en parte de los menús. Y por último, ¿cómo interactúa el texto? Además de interactuar con el enlace de texto, yendo hacia sus notas, además agrega etiquetas y categorías. eh, Categorías como por ejemplo fútbol internacional, fútbol de primera división, eh, com- competencias, fichajes, etcétera. Y eso sería todo. Ole, en el caso de Ole, encontramos que en su página principal se encuentra un degradado en lo que es la imagen y el título, generando ese contraste que ayuda a que el título resalte por sobre la imagen. También quiero añadir que se agregan datos y diseño de tablas, que esto solamente se lo puede encontrar en Olé, ya que las otras dos páginas no poseen. Poder mostrarle al usuario estadísticas de cómo va el partido, ya sea de posesión del balón, porcentaje de duelos individuales. Lo que permite esto es, por ejemplo, tener una información más clara y precisa que no se puede conseguir a través de... Muy interesante. Y para terminar entonces, yo simplemente les voy a comentar que hay algo distintivo. Para empezar, que podemos ver un parecido con la plataforma de Clarín en ese sentido. Son plataformas muy parecidas porque también cuando nosotros entramos a una noticia podemos ver una estructura muy parecida en donde se utiliza también un eje central, aunque este eje se va todo hacia la izquierda. Podemos ver cómo utiliza a la derecha hay columnas con información adicional, y no solamente información adicional, sino que también tiene publicidad. Se puede leer la noticia, tiene letra capitular, subtítulos, y en sí es una lectura interactiva porque también en todo momento uno puede ir a otras noticias, puede mirar a la derecha, fijarse, clicar para ir a algún video. Se puede ver también videos. Y un detalle interesante es que en la versión para dispositivos móviles, si uno entra, cambia el interletrado. El interletrado tiene mucho más interletrado que en la versión que es para la página web. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya interesado, que les haya gustado cómo analizamos estos ejemplos prácticos en donde no solamente analizamos la información, sino que les mostramos para que ustedes puedan ver, y para que cada vez que entren a una página web o a un portal de noticias, lo que sea, ustedes puedan ver y ya detectar estas cosas. Es decir, ver y decir, ah, mira, este tipo de menú que tiene. Así que muchas gracias, y muchas gracias también a Y mis quiero agregar algo invitados. antes de irnos, a estimado Gonzalo, que recuerden, amigos, para hacer un letrado perfecto tienen que multiplicar su tipografía en impresión por 1,2 y en pantallas por 1,5. Esto ha sido unos tipos duros y le mandamos unos saluditos. Gracias. Chao. Adiós. Chao.